a nivel país, porque la cuestión económica está muy complicada. De hecho, hoy volvió a subir el dólar, a pesar de que el presidente Macri salió para calmar los mercados. Te actualizo, Carlitos, porque entramos al programa prácticamente en el cierre del dólar, 34.40. La intervención del Banco Central no surtió efecto, las palabras del presidente no generaron confianza y ese es el verdadero problema de fondo, ¿no? Diputado Luis Petri, gracias por venir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le cree más a Macri? No, sí le cree, la gente sí le cree. Lo que pasa es que no es casual la situación que vive el país y esta situación no es nueva. Es cierto, hubo una herencia, pero digo, no es nueva en lo que tiene que ver con este gobierno. Comenzó promediando el 2018, todos vimos lo que ocurrió a partir de la crisis internacional, a partir de el levantamiento de las tasas de interés en los Estados Unidos. Posteriormente eso generó una devaluación en todos los mercados emergentes, en todos los países emergentes, donde afectó fundamentalmente a la República Argentina, que estaba empezando a sanear su economía, donde habíamos tenido un muy buen 2019. Diputado, hoy a la mañana, 1 minuto 40 del presidente Mauricio Macri bastó para que el dólar devalúe en un día 8%. Bueno, pero vos entonces, fíjate, usted dice que le creen, pero claramente los mercados, digo, hasta hace una semana atrás se hablaba de un contexto internacional y Beldi lo va a poder explicar mejor que yo, porque yo no soy especialista en esto. Pero hoy ya el contexto internacional está más acotado. Sin embargo, hay una crisis hay cuestiones de confianza. Hay cuestiones que están influyendo en lo nacional, en lo estrictamente nacional. Pensemos que hasta ayer lo que se hablaba es que la República Argentina, y esto se hacía con mucha malicia, iba a entrar en default en el 2019 porque no iba a poder pagar su deuda soberana. Esto es lo que se decía ayer, esto es lo que decían los opositores, con un claro intento de desestabilizar económicamente al gobierno de Mauricio Macri. Está bien, pero la resultante del dólar de hoy... Está Damián de Ipache, que también quiero saludar, y está Luis Belli. Yo lo único que digo es lo siguiente, que el dólar 34.40 impacta directamente la inflación otra vez, porque va todo a los precios. Sí, es cierto. No hay forma de no encuentra techo el dólar. Sí, es cierto que tiene un correlato con la inflación, es verdad, pero por eso hay que llevar tranquilidad. Cuando vos tenés inflación, te refugias en el dólar, que es como exiliarte en Estados Unidos estando en la Argentina. Es decir, vas a otra moneda con tus ahorros. Como la inflación sigue, el dólar sigue subiendo, es decir, es un círculo perverso. Bueno, ¿y hasta dónde vamos a llegar con esto? Vamos, primero, estamos con la amenaza de Turquía a punto de estallar. Ayer a 6 bancos le bajaron la calificación en Turquía y esto fue un drama. Todos los países emergentes quedaron envueltos con Turquía y el primer mundo se separó, que todas sus monedas subieron frente al dólar. En Chile, por ejemplo, con inflación del 2%, el dólar ya cayó casi 8%, es decir, 4 veces la inflación. En la Argentina el dólar ya cayó en este lapso 3 veces su inflación. Pero te quiero decir que si no van al centro, que es lo que tendrían que haber dicho al principio, que es el exagerado gasto público, la gran cantidad de impuestos, la asfixia que hay sobre la economía, no vamos a salir de este círculo perverso, ¿eh? Diputado, pero yo le quiero preguntar lo siguiente. A ver, yo lo escuché hoy a Mauricio Macri, yo estaba en el noticiero y escuché en vivo todo el discurso muy corto y lo repetimos varias veces. Yo no sentí que el presidente le esté hablando a la gente. La preocupación, la angustia que en un momento menciona Macri en el discurso es de la gente que sabe claro. que explota el dólar y va a ir a comprar la leche y va a estar más cara de lo que estaba ayer. Digo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que están haciendo para calmar la angustia de la gente? Bueno, yo creo que hay que hacer dos cuestiones que son centrales. La primera, como vos bien decís, hay que calmar la angustia de la gente. El mensaje de hoy fue para el mundo, y la segunda, para Turquía. Y la segunda que me parece importante es tranquilizar a los mercados, digo, porque los mercados, el mercado mayorista del dólar, que es el que mueve la aguja, porque el pequeño ahorrista va y compra dólares para refugiarse, para no perder con nada el valor del dólar. No mueve la aguja, eso estamos todos de acuerdo. Acá los grandes tenedores, los grandes compradores de dólares son los que terminan moviendo la aguja respecto de cómo termina la cotización en el día. Bueno, yo creo que Macri le habló a ambos, tanto al angustiado que ve cómo eventualmente la suba del dólar lo termina afectando por inflación, como aquel que dice yo me voy al dólar porque quizás, como dice la oposición golpista, la Argentina va al default. Pero espere, diputado, esto no va. Bien, pero usted como legislador votado viene a un programa en vivo que se ve mucho a la tarde a decir, por ejemplo, que hay
un claro intento de desestabilizar el gobierno. Usted tiene la obligación de ir y denunciarlo esto. Sí, tienen, ¿Quién quiere? Usted dice que el mercado quiere desestabilizar el gobierno. No, a ver, los opositores, vos has visto los mensajes. ¿Pero quiénes son que los estamos opositores? volviendo al 2001. A ver, mirá los mensajes de tweet de los principales. Eduardo Dualde, Hugo Yasky. ¿Dualde quiere desestabilizar al gobierno? Pero mirá, están diciendo... Pero digo, diputado, déjeme preguntar. Usted responde, déjeme preguntar. ¿Dualde quiere desestabilizar el gobierno? Hay muchos políticos que no sé si Dualde específicamente, pero que hay muchos políticos que están intentando desestabilizar al gobierno y emparentando este gobierno con el 2001, que no tiene absolutamente nada que ver, y diciendo que el final de este gobierno va a ser el mismo final que el del 2001. Si vos no lo has escuchado, no estamos en el mismo país. Vos no lo has escuchado, a esa hora yo te pregunto. ¿Vos no has escuchado eso? Bájeme la mano porque estamos charlando en el marco de... Bueno, pero yo te pregunto, ¿vos no lo has escuchado? Porque pareciera que yo estoy en otro país. Yo lo que le digo es, lo escuché, pero el que hizo la denuncia sobre un intento de desestabilizar el gobierno es usted, ¿no? A ver, yo lo que digo, si yo le digo a usted, diputado, tiene la obligación de ir y denunciar ante la justicia si hay alguien que quiere... Pero ¿quiénes son los que quieren desestabilizar el gobierno? Pero la oposición, a ver, hoy miraba en Twitter, Hugo Yasky, por ejemplo, decía, a ver, todos. ¿Quién? ¿El Frente Renovador, el PJ, que el Frente para la Victoria? Pero ante por ejemplo, el Frente para la Victoria claramente lo quiere hacer desde el comienzo. El Frente para la Victoria quiere desestabilizar. Sí, claro. Mira, te doy un caso. Una cosa, diputado, espera un cachito, porque los dos están hablando de lo mismo. Vos estás hablando de un intento golpista de parte de la oposición y Pablo Echarri se lo dijo en un tuit a Luis Majul. Claro, le contesta ahí está, una opinión. Corrupto, cínico, golpista, crea todo de su condición. Le está diciendo Echarri a Luis Majul. Dice, con respetar las garantías del debido proceso, eso tiene que ver con todo lo que pasó con Cristina Kirchner la semana pasada y demás. A mí lo que me preocupa es el tema económico y es el tema de que esta grieta no se termina, al contrario, se ensancha cada día más y según lo que está diciendo el diputado... Pero mira, Carlos Dualde, vos me preguntabas por Dualde. ¿Sabés lo que pasa? Sí. Dualde diciendo que estamos peor que el del 2001. Digo, a ver, estamos hablando de una persona que cuando llegó al gobierno automáticamente devaluó, colocó al 50% de las personas bajo la línea de pobreza producto de esa fabulosa devaluación. De hecho, Néstor Kirchner, ahora nos preocupa un dólar de 34. Yo no soy economista, yo soy abogado. Pero todos saben que Néstor Kirchner asumió con un dólar que es equivalente a 50 pesos actuales. Digo, y ahí no le preocupaba a Eduardo Dualde de la atención social. Digo, había el 50% de la población bajo la línea de pobreza en ese momento. Le puedo decir algo con muchísimo respeto. Yo lo escucho a usted, que me está hablando de Dualde, me está hablando de otro momento, me está hablando de la oposición, Yo lo único que espero del gobierno y de los dirigentes es que nos expliquen qué está pasando con la economía del país. No me interesa, sí, claro, o sea, ustedes quisieron ser políticos, la política es así, tiene sus intentos, es un tema de ustedes. Queremos saber como ciudadanos qué va a pasar o qué está pasando con la economía del país. Está bien, Sole, pero anoche Prat Gay dijo, la economía es un quilombo. Por eso eso es lo que queremos escuchar de nuestros representantes, que nos expliquen qué está pasando. El primer ministro de Economía de Macri. Y uno de los responsables de la debacle. Uno de la debacle porque él fue el autor del gradualismo que nos llevó a esta situación, Prat Gay. Él fue el que propuso ese sistema perverso, es decir, en vez de hacer lo que se está haciendo hoy al principio de gobierno, por culpa del gradualismo y de la plata fácil y de dinero barato, perdimos 2 años de gobierno. A ver, Damián. No, a ver, a mí yo lo que digo es que si hay desestabilización, el gobierno propio generó las condiciones para que eso ocurra. Es decir, claramente la economía no funciona y obviamente vas a tener una oposición que genera o profundiza la grieta. A mí lo que quizás me preocupa es que, en relación a lo que decía Luis, ¿no? Que contaba que, por ejemplo, Chile tiene una inflación del 2,7% anual y Argentina devaluó más del 75% lo que va del año con la devaluación de hoy. O sea, las condiciones macroeconómicas argentinas son muy endebles, muy endebles. Entonces yo lo que digo es, en este contexto, además de hablarle al ciudadano a pie, digo, ¿cuándo vamos a hablar de producción? ¿Cómo generar las condiciones para generar confianza sobre la producción en nuestro país? También, a ver, la gente mañana con un dólar a 34, ¿qué hace? El que tiene unos pesos va a volver a comprar. Con lo cual mañana la alta demanda va a volver a subir el dólar. Y además Carlos, hay otra cosa. Carlos, mirá eso lo que nos pasó, que esta placa la hicimos sobre el pucho, casi sobre el inicio del programa, y ni pudimos registrar el 34.40. Esta es la variación de la suba del dólar desde el 21 de agosto. Estamos a 29 de agosto. De julio, primera semana de agosto, el dólar estaba a 27,80, está en 34,50. O sea, te quedaste corto, o sea, tenés un aumento. Sí, es que la tomamos del 21 de agosto, son pocos días. ¿Sabés cuál es el principal problema?
es que como hay resistencia de la demanda, es decir, el consumo cayó 7,8%, la realidad es que tampoco vas a poder derivar esta devolución del tipo de cambio a precio. Entonces generás un problema en la calle, en la pyme. La pyme es la realidad que va a comenzar a atravesar una situación difícil. ¿Va a haber despidos? ¿Cómo? ¿Van a haber despidos? Mirá, si la economía cae y el consumo se derrite, claramente es imposible sostener empleo. Y la pyme es el eslabón más débil de la cadena. Son 700.000 pymes, de las cuales solo 200.000 se pueden salvar con este dólar porque trabajan para la exportación. Es decir, que hay 500.000 pymes, medio millón de pymes, que este dólar las aplasta. Y te diría menos, Luis, te diría menos que 200.000. El volumen exportador en Argentina es mucho menos, o sea que claramente... Es el 20% de las ¿Y a quién le sirve? Claro. Beldi, ¿a quién le sirve el dólar alto? Al que exporta. Y le sirve también, sí. O sea, el problema no es el dólar alto. No le sirve a la clase media y a la clase baja. Vamos a separar por parte. El problema no es que el dólar alto o bajo. El problema es que el dólar cambie de precio a cada rato. Claro. Porque esto hace que el productor, el fabricante, el industrial no tenga un precio. El proveedor no le puede dar un precio y no sabe a qué precio fabricar. ¿Y sabes cuál es el negocio de hoy? El puré. Y te voy a explicar qué es el puré. El dólar vale 34 pesos cuando lo comprás en la ventanilla del banco y vas al mercado paralelo el mismo día y lo vendés a 35.50. Y te ganás un peso 50 por dólar y con esa plata volvés a comprar dólares al banco. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, ¿Nos calmamos? Por eso, digo, me parece ¿Vamos que... mañana a comprar más dólares? A ver, los que pueden, los que tienen, los que les sobra plata. Me parece que lo importante y lo que intentó hacer hoy el presidente... ¿Usted no compra dólares, diputado? No, ahora no he comprado en estos días. ¿No? Tengo tenencias en dólares, pero no he comprado. Hay un negocio mejor que los dólares. ¿Cómo? Hay un negocio mejor que los dólares que al gobierno le conviene, es que la gente en vez de comprar dólares, compre bonos en dólares que están rindiendo con esta devaluación. Está bien, pero la gente no tiene plata, Luis. Puede ir al banco y el que compra dólares es el mismo que puede comprar bonos. Es generar confianza. Segundo, nosotros tenemos un gran problema de déficit fiscal, que es lo que ha terminado desembocando en todos estos problemas. El principal problema estructural que tiene la Argentina es de déficit. Esto es, en 118 años de vida, 108 hemos tenido déficit. Hemos gastado más de lo que hemos recaudado. Diputado, ¿le van a consultar a la oposición, a una oposición quizás no tan radical? A ver, porque uno tiene la sensación que así como fue el kirchnerismo, que se ensimismó, que se preguntaba y se contestaba sola, y también después uno con el tiempo termina entendiendo por qué. Cambiemos, me parece que no está abriendo el juego a este gran pacto nacional que dicen es necesario para saldar todo lo que sigue con la grieta. Vos fíjate que nosotros, a ver, la consulta con la oposición es permanente, porque cada vez que nos encontramos en el Congreso, nos encontramos en un Congreso en minoría, con lo cual, por convicción y por necesidad tenemos que acordar con la oposición. Y ahí nos encontramos con un abanico muy amplio. Desde una oposición racional, que por ejemplo puede encarnar el Frente Renovador o el peronismo o Argentina Federal, y una oposición muy racional, muy destructiva, oposición por la oposición misma, que es el Frente para la Victoria. El momento para acordar con la oposición se va a dar en pocos meses más, en 1 o 2 meses más, cuando ingrese el presupuesto nacional, que también es una de las maneras de aquietar y llevar confianza a los mercados, porque vos decís, como Estado voy a gastar esto y tengo la previsión de recaudar esto. Carlos, te voy a dar una información de último momento. Dale. Y vamos a ver seguramente una imagen de Cristina, la última imagen actualizada de la expresidenta, pero antes déjame contarte que están en estos momentos allanando Inverness. Inverness son las oficinas de Ernesto Clarence, el hombre del cual ayer hablamos, el cerebro financiero detrás de los Kirchner. Esta es la última imagen actualizada de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es el Instituto Patria. Instituto Patria, ingresando al Instituto Patria después de pasar varias noches, todavía sigue fuera de su casa. Desde los allanamientos, Cristina no ha vuelto a su domicilio emblemático de Juncal, Uruguay. Está durmiendo y viviendo en la casa de Florencia Kirchner. Y según la información que yo tengo, Cristina está preparando un contraataque judicial muy suculento para plantear ciertas nulidades. Recordemos que en las últimas horas también Bonadío admitió el error de haberse llevado los bastones y se los va a devolver. Y ese tipo de cosas para Cristina obviamente son fundamentales para iniciar el camino de las nulidades. Es muy importante el papel de Clarence, lo que Clarence declare. Recordemos que él ya intenta o está tratando de negociar su condición de arrepentido, pero Bonadío ha sido muy claro. Todo lo que vos me estás diciendo, llegaste tarde. A ver, ¿qué le dice Bonadío a Clarence? Llegaste tarde. Todo lo que vos me estás diciendo yo ya lo sé. Para que vos seas arrepentido yo te tengo que aceptar como arrepentido. Y tiene que ser tu información validera para mí. Andá, pensá más. Y por eso este allanamiento que acaba de decir Facundo es muy importante. Despache, a ver, recién le preguntaba yo al diputado, mañana hay que ir a comprar dólares, me dijo, no, mañana no.
Yo te hago la misma pregunta. ¿Mañana hay que comprar dólares? Es que la realidad es que son 1.300.000 personas las que compran dólares. Entonces hay 42,5 millones de argentinos que van y compran fideos, compran arroz. Y la realidad es que el problema, lo que hay que pensar es en ese ciudadano de a pie. Y vos ves una inflación que hasta hoy la estimaban en el 32-34%, y la realidad es que se te va corriendo la bocha y es un gran problema para el gobierno este, ¿no? Damián, una pregunta de alguien que no conoce nada de economía, ¿no? Pero que vive en este país y le duele el bolsillo como todo el mundo. Con un dólar a 34, ¿cuándo se va a reflejar esto en los precios? Mirá, vos tenés ahí el parámetro de la inflación minorista y la mayorista. La mayorista interanual dio 48% y la minorista 31,2%. Quiere decir que todavía hay un traslado a precio pendiente. ¿Cuánto es el pasote tradicional, el pase de la devaluación a precio en Argentina? Más o menos el 30%. Pero el problema es que no lo están pudiendo trasladar. Entonces ahí tenés el problema, que es lo que me decía Luis, va a haber desempleo y si no lo podés trasladar, cae la rentabilidad. Y hay un término que nos habíamos olvidado y hay que volverlo... Riesgo país. El riesgo país. Riesgo país. Volvemos a hablar de riesgo país en la macro externa. ¿Y sabes de qué volvemos a hablar, por lo menos para el empresario? Del impuesto inflacionario. ¿Qué significa el impuesto inflacionario? Creces en facturación, pero te cae el volumen de venta. Pagás más impuestos por vender menos. Cae tu rentabilidad con inflación de costo y el cierre está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, sin duda. Mirá, Carlos, Sí. yo te voy a mostrar algunos números. Tengo que ir cerrando, números que asustan o que verdaderamente preocupan. En las últimas horas se conoció un informe cuyo título es Mirar la realidad o mirar para otro lado. El informe lo hace el equipo que lidera Roberto Lavagna, el equipo de Massa, que marca 5 o 6 puntos que son verdaderamente preocupantes. Ahora les voy a contar. Sí, sobre todo porque la inflación a principio de año se hablaba del 15%, después se pasó a 25%, al 30% y ya estamos hablando del 40%. Después me van a contar si se viene la hiper. Después. Ya está.